Hola, hoy vamos a ver el teorema del seno. Este teorema se puede aplicar en triángulos oblicuángulos, que son aquellos triángulos que no tienen ningún ángulo recto. En estos triángulos ocurre que las longitudes de los lados son proporcionales al valor de los senos de los ángulos opuestos. Esto significa que, por ejemplo, si queremos calcular el cociente entre el segmento AB y el seno de su ángulo opuesto, que veamos, acá tenemos el segmento AB, su ángulo opuesto es C, ¿sí? Si calculamos el cociente entre estos dos, eso va a ser igual al cociente entre el otro segmento, en este caso BC, y el seno de su ángulo opuesto que es A, y a su vez también va a ser igual al cociente entre el segmento AC y el seno del ángulo opuesto que es B. De estas igualdades podemos sacar tres fórmulas, ¿sí? Para resolver vamos a depender de los datos que tengamos, ¿sí? De los elementos que conozcamos del triángulo que nos den, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar esta primera razón, igualarla con la segunda, ¿sí? Entonces nos quedaría de esta forma, o la segunda con la tercera, acá, o la primera con la última, como lo vemos acá. ¿Sí? Eso va a depender de los elementos que tengamos. Este teorema se utiliza cuando se conoce dos de sus ángulos y uno de sus lados opuestos, o dos de los lados y uno de sus ángulos opuestos. Lo anotamos por acá, ya que es importante recordarlo. Ahora vamos a ver el primer caso, ¿sí? Cuando conocemos dos de sus ángulos y uno de sus lados opuestos. Vamos a suponer que estos son los datos que conocemos del triángulo, ¿sí? El ángulo C, el ángulo B y el segmento AB. Entonces nos piden calcular la longitud del segmento AC. Tenemos que ver en cuál de estas tres fórmulas tenemos los datos, ¿sí? Para completar con lo que nos dieron. Entonces, necesitamos que esté el segmento AC sí o sí porque es el que hay que averiguar. Entonces la primera no nos sirve. La segunda podría ser, tenemos el ángulo B también, sí, pero no tenemos el segmento BC, no lo conocemos, ni el ángulo A. No son datos, entonces no nos sirve. Sí o sí tendremos que usar la última, ¿sí? Entonces nos fijamos, tenemos el segmento AB y el ángulo C, sí, 7 centímetros y 43 grados. Entonces esta fórmula es la que vamos a utilizar. Una vez copiada la fórmula, lo que vamos a hacer es reemplazar los datos que conocemos. En lugar de escribir AB, vamos a poner 7 centímetros, en lugar de C, 43 grados. A C lo vamos a dejar como está porque es nuestra incógnita, y B es 68 grados. Y lo copiamos de esta forma. A continuación, para resolver, recordemos que este tipo de ecuaciones se resuelven de manera cruzada, ¿no? Entonces vamos a multiplicar 7 centímetros por el seno de 68 grados, y eso va a ser igual al seno de 43 grados por el segmento AC. Lo copiamos de esta manera. Luego, lo que tenemos que hacer es, como el seno de 43 grados está multiplicando al segmento AC, lo vamos a escribir en el primer miembro, pero dividiendo. Y finalmente, para encontrar la longitud de este segmento, hacemos esta cuenta con la calculadora, ¿sí? Y vamos a obtener este resultado, ¿sí? Es una aproximación, porque en realidad tenía infinitos decimales y es un número irracional, no lo podemos escribir como fracción tampoco, así que lo aproximamos, y para indicar que es una aproximación escribimos el signo igual con este símbolo arriba. Entonces, de esta manera terminamos el ejercicio, pudimos encontrar la longitud del segmento AC. Ahora vamos a ver un ejemplo en que tengamos dos de los lados y uno de sus ángulos opuestos. Bien, en este caso, entonces conocemos el segmento AB, que mide 13 centímetros, el segmento BC, que mide 21 centímetros, y el ángulo A, que es el opuesto a BC, mide 92 grados. Entonces, nuevamente nos fijamos en cuál de estas tres fórmulas, cuál nos sirve, ¿sí? Dependiendo de entonces los datos que nos dieron, para poder hallar lo que nos piden, en este caso, que es la amplitud del ángulo C, ¿sí? Que fíjense que es el opuesto a el segmento AB, que es dato.
Entonces vamos a tener que utilizar la fórmula en la que tengamos el segmento AB y el segmento BC. Es esta que tenemos acá. Ahora lo que haremos será reemplazar AB por 13 centímetros. El ángulo C lo dejamos como está porque es la incógnita, el segmento BC por 21 centímetros y el ángulo A por 92 grados. De esta manera. A continuación, para resolver la ecuación multiplicamos cruzado 13 centímetros por el seno de 92 grados igual al seno de C por 21 centímetros. Lo copiamos de esta manera. Para despejar nuestra incógnita que está acá, tendríamos que escribir 21 centímetros que está multiplicando de este lado, pasarlo al primer miembro dividiendo, ¿sí? Entonces lo vamos a escribir acá debajo, como una división. De esta forma. Ahora podemos escribir todo esto en la calculadora, ¿sí? Y vamos a obtener 0,618, ¿sí? Recordemos que acá no termina el ejercicio porque lo que encontramos acá es el seno del ángulo C, pero lo que estamos buscando es al ángulo C, ¿sí? Entonces, para despejar esta letra, tenemos que escribir al seno en el primer miembro, digamos, en realidad la operación inversa del seno, en el primer miembro. Recuerden que podíamos escribirlo como arc seno o im por como inversa del seno, o si no, podemos escribirlo seno a la menos 1, ¿sí? De 0,618. Vamos a recordar cómo hacemos esto cómo hacemos para ingresar esto en la calculadora. Ingresamos la tecla Shift, la tecla seno y luego los números 0,618, ¿sí? Tocamos la tecla igual y la calculadora nos devuelve esto, 38,1702, ¿sí? Pero recuerden que estamos buscando un ángulo, entonces no queremos tener el número con coma, sino que lo queremos con grados, minutos y segundos. Entonces luego la tecla que presionamos es esta que tenemos acá, ¿sí? Y entonces la calculadora nos devuelve 38 grados, 10 minutos, 12 segundos. Y eso es lo que vamos a escribir como respuesta final. Bien, lo dejamos escrito acá de esta manera y le ponemos nuevamente este símbolo de arriba del signo igual que nos indica que es una aproximación. Bueno, y eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.